por la hermosa oportunidad que nos da de poder congregarnos, aunque sea en espíritu, en la distancia. Gracias porque tú estás en el cielo, pero también estás con nosotros en espíritu y en verdad. Y queremos rogarte, Señor, en esta noche que tú estés ayudándonos a abrir nuestro corazón y nuestra mente de par en par para que podamos recibir tu palabra y por medio de ella tú nos edifiques, nos fortalezcas, nos muestre tu voluntad para nuestras vidas, nos corrija, nos enseñe, nos exhortes. Haga lo que debas hacer, Señor, porque el deseo de nuestro corazón es seguir tu palabra. Llévate la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú la mereces y nadie más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues como creo que ya todos están listos y preparados, ¿qué les parece si comenzamos directamente con el estudio de la palabra? Amén. Así que vamos a Juan capítulo 11, versículo del 17 al 27. Juan 11, del 17 al 27. Cuando lo tengan, me saludan con el pulgar hacia arriba para que yo sepa que ya lo tienen. Amén. Muy bien. Juan capítulo 11, versículos del 17 hasta el 27. Dice la palabra del Señor: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Hasta ahí la palabra del Señor. Este pasaje que meditaremos a continuación es un pasaje muy hermoso, profundo y también muy importante de comprender, porque en él se tocan temas que son insondables, sensibles, como el dolor, la fe, la esperanza, el amor, la identidad de Jesús, la divinidad de Cristo. Es frecuentemente citado este pasaje en los funerales, porque es un pasaje que fomenta la fe y está cargado de esperanza. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Con toda seguridad, Lázaro murió el mismo día después de que las hermanas enviaran aviso a Jesús. Aunque parezca que Cristo llegó tarde, debemos tener en cuenta que Él nunca lo hace. Siempre llega a tiempo, justo en el momento oportuno, para mostrar su gloria y su poder. Lo que ocurre es que los tiempos del Señor no son nuestros tiempos, ustedes ya lo saben. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿verdad? Cuando algo no sale como esperas, debes recordar este pasaje en el que Jesús, aún llegando después de la muerte de Lázaro, obró el milagro de la resurrección. Así que cuando algo no suceda como tú esperas, recuerda que aún hay oportunidad para un milagro. Siempre hay oportunidad para un milagro cuando contamos con el Señor. Dice el versículo 18 que Betania estaba cerca de Jerusalén,
como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por, por su hermano, por la muerte de su hermano. El dolor que experimentamos durante el duelo es quizás la experiencia más traumática a este lado de la vida. La tristeza, el dolor devoran el corazón que sufre y que está necesitado de consuelo. Pero es bueno gozarnos con los que se gozan y también lo es el llorar con los que lloran. Romanos capítulo 12, versículo 15. Veremos más adelante, como en el capítulo 11, verso 35, Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Y eso que él iba a resucitarlo, pero aún así, Jesús mostró sus emociones al llorar ante la tumba de su amigo. Entonces Marta, dice el versículo 20, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Fíjense como que ahora se dan la vuelta, las tornas, ¿no? Antes Marta estaba muy afanada con los quehaceres de la casa y María estaba a los pies de Jesús, ¿no? Ahora es Marta la que sale a encontrarse con Jesús, mientras María se queda en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta estaba dolida, quizás algo resentida con el Señor, porque tenía claro que Jesús podía haberlo sanado. Aún así, Marta no perdió la fe. Y es que con frecuencia cuando oímos a un cristiano quejarse, muchas veces lo condenamos, como aquellos amigos de Job, sin ser capaces de ponernos en el lugar del que sufre. Jesús no le tomó en cuenta a Marta su queja, su resentimiento. En ocasiones la queja no es más que la expresión del dolor, nada más. Y como cristianos nosotros podemos expresar nuestro sufrimiento sin que ello suponga que hayamos perdido la confianza en Dios, en absoluto. Pero somos de carne y hueso y nos dolemos cuando perdemos a un ser querido, cuando pasamos por ciertas experiencias traumáticas. Así que cuando te sientas agobiado por alguna cuestión, sea la que sea, ora. Es decir, habla con el Señor. Pero también afírmate en lo que crees. A pesar de que a Marta se le conoce por estar afanada en las tareas del hogar, aquí, sin embargo, ella muestra una fe impresionante al decir: mas también sea ahora, versículo 22, que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Su confianza en Jesús era absoluta, aún en medio de una situación sin solución, al menos sin solución posible aparentemente. Marta nos invita a creer en el Señor contra todo pronóstico, aun cuando parezca que todo está perdido. Porque déjenme decirles que cuando todo está perdido es porque estamos poniendo la mirada en el problema. Porque cuando ponemos la mirada en Jesús, nada está perdido. Siempre hay posibilidad, como digo, para un milagro, para otro milagro más. Está escrito así, ¿verdad? Que nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le respondió: sí, yo sé que resucitará en el día postrero, en la resurrección en el día postrero. Ella conocía la doctrina de la resurrección, creía en la resurrección futura. Es curioso que en una encuesta que se hizo en Estados Unidos, un gran porcentaje de los que se hacen llamar cristianos no creen en la resurrección. Pero no creer en la resurrección demuestra que no se es cristiano, porque la fe, el corazón de la fe cristiana,
es la resurrección de Cristo. Y si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No somos más que dignos de conmiseración. Pero Cristo resucitó al tercer día, conforme a lo que Él había prometido. Marta creía en la doctrina de la resurrección. En la resurrección futura creía ella. Seguramente había oído a Jesús enseñar a sus discípulos sobre el tema, pero aún no alcanzaba a comprenderlo todo. De ahí que mostrase un poco de confusión cuando Jesús le mandó quitar la piedra, como veremos más adelante en el verso 39, ¿no? Pero fíjense la respuesta de Jesús, versículo 25. Es impresionante. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, es decir, volverá a la vida. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, es decir, no va a permanecer muerto. Hay vida después de la muerte. Y ahora viene la pregunta: ¿crees esto? Cuando Jesús dice yo soy la resurrección y la vida, aquí tenemos el quinto yo soy que vemos en el Evangelio del apóstol Juan. Yo soy. Con ese yo soy, Jesús está identificando con el nombre de Dios mismo, Jehová de los ejércitos, el yo soy, aportando fe y esperanza a una mujer desesperada en su dolor, en medio de su dolor. Este es uno de los momentos más importantes del Nuevo Testamento, hermanos. Estas palabras de Jesús, en las que promete vida eterna después de la muerte, transforman la muerte en una puerta a la esperanza. La muerte no es el fin. La muerte es un punto y aparte, pero la vida continúa. Es uno de los pasajes más hermosos y esperanzadores de toda la Sagrada Escritura. Este pasaje nos muestra que el Señor no es indiferente a nuestro sufrimiento, sino que lo siente con nosotros. Y por eso nos da una salida, motivando nuestra fe en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Esta es la esperanza de todo verdadero cristiano. Quien no tiene esta esperanza no es cristiano. El saber que un día, cuando nuestros ojos se cierren en esta tierra, los abriremos en la presencia de Dios y que tendremos una nueva vida eterna esperándonos en los cielos. Esa es la base de nuestra fe. Con esta esperanza el Señor nos quita todo temor a la muerte. Nos aporta paz, nos aporta gozo, alegría, para poder enfrentar el final de nuestra vida como un hasta luego. Nos vemos al otro lado. Por mi condición de pastor, yo he estado al pie de la cama de muchas personas que han muerto. Justo en el momento de morir he visto una enorme diferencia entre los que creen y los que no creen. Los que no creen mueren angustiados, temerosos, con expresiones de pánico y no queriendo morirse. Mientras que el que cree lo hace con una sonrisa en los labios diciendo: hasta luego, me voy antes que tú, le decía un creyente a su esposa. Me voy antes que tú. Curiosamente, paradoja del Señor, al final ese día no se murió el hermano, se recuperó y la esposa llegó a morir antes que él. Pero los médicos que le atendían, las enfermeras que le atendían, estaban en la puerta de la habitación, escuchándolo hablar con su esposa, diciéndole que me voy con mi Señor, que viene a esperarme, que viene a recogerme. Ya los ángeles vienen a por mí, lo voy a conseguir, me voy antes que tú, me voy a la gloria, con una sonrisa en los labios. Y ellos, los médicos, lloraban. Esa es la esperanza del cristiano.
Jesús tiene todo el poder, hermanos. ¿Recuerdan las palabras del Señor en Mateo 28? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como diría más tarde en Mateo 28, versículo 18. Jesús tiene todo el poder sobre la vida y sobre la muerte. La pregunta de Jesús sigue siendo actual. Para todo el que lee, para todo el que oye estas palabras, ¿crees esto? Esta pregunta no es solo para Marta, la hermana de Lázaro, sino también para todos nosotros. ¿Crees esto? ¿Lo crees de verdad? Porque la fe es el requisito imprescindible sin el cual nadie se acercará a Dios. Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios está ahí. Que Dios no solamente existe y que está por ahí. No, no, no. Dios está ahí, donde tú estés. Es una invitación a meditar sobre nuestra fe en medio de la incertidumbre. Cuando todo parece desmoronarse. Siempre, siempre, siempre podemos aferrarnos a la palabra de Dios, sabiendo que Él jamás nos va a fallar, jamás. Y sí, Él puede darte vida aún cuando hayas muerto. Él puede hacer cualquier cosa. El que cree en Jesús tiene asegurada la vida eterna, hermanos. Pero no la vida eterna y ya está, no. Porque vida eterna todos vamos a tener, sino la vida eterna en gloria. Porque otros tendrán vida eterna también, pero en tormento. Y hay una enorme diferencia, ¿no crees? ¿Cuál es la vida eterna que tú quieres? ¿La vida eterna con Cristo? ¿En la gloria de Dios? ¿O la vida eterna sin Cristo, excluido de la gloria de Dios? Está en ti. Cada uno de nosotros tomamos nuestras decisiones. Y nuestras decisiones marcan nuestro destino eterno. Recuerda que está escrito que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Para los que están en Cristo Jesús. La cuestión es, ¿estás en Cristo Jesús? Si es así, gózate porque tienes algo mucho más valioso que la fama, el dinero, la riqueza, lo que tú quieras. Hay algo mucho más valioso que eso. Es la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Y eso no se compra ni se vende. La respuesta a esta pregunta, ¿crees esto? Es de vital importancia. Porque es lo que marcará, como digo, la diferencia entre vivir conforme a la voluntad de Dios o morir en las necedades del corazón humano. Así que, queridos hermanos, vivamos con una perspectiva eterna. Vivamos teniendo presente la eternidad. Que todo lo que hagamos, lo hagamos teniendo en cuenta esa eternidad. Porque eso cambiará la manera en que enfrentamos la vida, la pérdida, el miedo, el dolor, la incertidumbre. Pregúntate, ¿crees esto? Marta lo creyó, hermanos. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Marta, aquella mujer que conocemos por estar muy afanada con las cosas temporales de la tierra, ella creyó a Jesús. Y su fe, consciente y profunda, es un auténtico reto para todos y cada uno de nosotros.
Pero dime, ¿tú crees? ¿Crees que Jesús tiene poder sobre la vida y sobre la muerte? Yo sí lo creo. Creo que Jesús es tan poderoso que mató a la muerte. Por eso sé que tengo vida eterna por medio de la fe en Jesús. No porque yo lo merezca, no porque yo sea mejor que otras personas, no. Porque he creído y he recibido el amor de Dios con fe. La muerte no pudo retener al Hijo de Dios, ni tampoco logrará retener a todos aquellos que creemos en Él. No confío en mi propia justicia, sino en el sacrificio de Cristo que se entregó por mí para salvarme, perdonando todos mis pecados y reconciliándome de ese modo con el Padre Celestial. Él es el creador de la vida, como está escrito. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Queridos hermanos y amigos, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida diaria no significa solo recordar algún versículo de la Biblia, no. Se trata de permitir que esa misma palabra nos transforme totalmente, que cambie nuestra manera de pensar, de sentir, pero sobre todo de actuar, que cambie nuestra manera de vivir. Dios desea que su palabra sea recibida por todos. Recíbela, hermanos. Deja que actúe en ti la palabra para la gloria de Dios y para la bendición del Señor y de todos los demás. Hoy celebramos la comunión, la Santa Cena. Espero que tengáis los elementos preparados, el pan y el vino. De esta manera es como Cristo quiso que nosotros recordásemos su sacrificio. Muchas veces nos centramos demasiado. Bueno, no es verdad. No hay manera de centrarse demasiado en el sacrificio de Cristo. Pero a veces lo que sí hacemos es que no nos centramos suficientemente en la resurrección de Cristo. Y el sacrificio de Cristo no habla solo de su muerte, habla también de su resurrección. Porque como dije, la muerte no le pudo retener. Y la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Él dijo que mediante el pan y el vino, que lo convirtiéramos en símbolos de su cuerpo y de su sangre. Y cuando nos reunimos y hacemos esto, estamos recordando que Él dio su vida por nosotros, para que nosotros, que estábamos condenados por nuestros delitos y pecados, pudiésemos tener una nueva vida, fuésemos reconciliados con el Padre Celestial. Y hoy nosotros podemos simplemente clamar a Dios, Señor, y sabemos que Dios está ahí, atento a nuestro clamor, porque Él tiene cuidado de sus hijos. Vamos a participar del pan y del vino, pero es necesario que entendamos qué significa esto. La Santa Cena, la comunión, la mesa del Señor, llamémosle como queramos, se trata de entender que sin Cristo estábamos perdidos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Cuando digo sin esperanza me refiero a que no había medio, no había forma mediante la cual pudiésemos librarnos de nuestros pecados
sin perecer en una condenación eterna, en un tormento que subiría el humo del cual subiría por los siglos de los siglos. No habría forma. La única manera en que Dios nos libró, nos redimió de la maldición, de la condenación eterna por causa del pecado nuestro, fue enviando a su propio Hijo a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. De modo que si Dios hoy nos escucha, si podemos tener comunión con Dios, si podemos tener esperanza de resurrección y de vida eterna, no es porque seamos buenas personas, no es porque lo merezcamos, no es porque seamos mejor que los demás, es solo, única y exclusivamente por la gracia de Dios, por la misericordia divina. El pan simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El vino, la sangre que Él derramó. Y vamos a participar de Él. Pero primero me gustaría que nos tomemos un minutito para cada uno hacer como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, examen de sí mismo. La palabra de Dios no nos dice que nos examinemos los unos a los otros, sino examinaos a vosotros mismos. Examínense cada uno a sí mismo. Y es lo que debemos hacer. Examinémonos porque si hay algo en tu vida que no le agrada a Dios, antes de participar del pan y del vino, pídele perdón a Dios y reconcíliate con Él. Porque cuando nosotros participamos del pan y del vino, ¿saben por qué le llaman comunión? Le llamamos así, porque el apóstol Pablo dice que representa nuestra comunión con Dios, pero también nuestra comunión con los demás. La cruz tiene dos travesaños, uno vertical, que simboliza nuestra relación con Dios, y otro horizontal, que simboliza nuestra relación los unos con los otros. De modo que cuando participamos de la Santa Cena estamos diciendo que tenemos comunión con Dios y que tenemos comunión con los demás. De modo que si no tienes comunión con Dios, no participes de la Santa Cena hasta haberle pedido perdón por cualquiera que sean tus pecados. Y después participa. No digo esto para que no participes, sino para que participes, pero que lo hagas decentemente, lo hagas dignamente. Si no tienes comunión con tus hermanos, si no tienes comunión con alguien, comprométete delante del Señor a hacer lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, donde dice, en lo que dependa de vosotros, estar en paz con todos. Si es posible, dice Pablo, porque a veces no es posible porque no depende de nosotros, puede depender de la otra persona. Pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. No paguéis a nadie mal por mal. Vence con el bien al mal. Por tanto, tomémonos un minutito para reflexionar, para orar, para hablar con el Señor. Si estás en paz con Él, dale gracias. Alábalo. Si hay algo que le tengas que confesar, confiésaselo. No hace falta que lo hagas en voz alta. Ahí Dios escuchará tu corazón y tu oración, aunque ni siquiera pronuncies palabra alguna, porque Dios sabe leer la mente y el corazón. Oremos, hermanos. Así pues,
Tal y como dice la palabra del Señor, que el Señor Jesús, la última noche que estuvo con sus discípulos, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y le dijo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, queridos hermanos. Sigue diciendo la Escritura que después de acabada la cena, tomó la copa y habiendo dado gracia, la dio a sus discípulos diciendo: tomad, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que será derramada para la remisión de vuestros pecados. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que, en memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, participemos del vino, símbolo de su sangre. Padre del cielo, te damos gracias, infinitas gracias, Señor, por habernos limpiado de todo pecado, de toda maldad, por haber perdonado nuestros pecados, de habernos dado la oportunidad de tener comunión contigo, Señor. Queremos rogarte, Dios del cielo y de la tierra, que nos ayude a fortalecernos en la fe. Ayuda a mis hermanos, Señor, a fortalecerse cada día más, a entender la necesidad de la oración y de la meditación de tu palabra, Señor, para que su fe sea reforzada, Señor, para que cuando vengan los problemas y las dificultades pueda superarlas sin contratiempo, Señor, porque están fuertes, bien alimentados espiritualmente, conforme a tu voluntad, Padre. Gracias por haber dejado una palabra tuya tan hermosa, Señor, que podemos meditar, que podemos obedecer. Bendice a mis hermanos en Lima, en Uruguay, en Chile, en todos los lugares, Señor, representados en esta videoconferencia. Y a todos los que van a ver este vídeo después, Señor, estén en el lugar donde estén, bendícelos para la gloria de tu bendito nombre. Ayúdanos cada día, Señor, a acercarnos más a ti, a luchar con más ahínco contra la corriente de este mundo que pretende arrastrarnos lejos de ti, Señor. Ayúdanos, que podamos perseverar firmes, sin movernos ni a izquierda ni a derecha, sino permanecer firmes, aferrados a ti, Señor, por medio de la fe. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén. Amén. Si alguien quiere orar, puede hacerlo ahora. Agradecerte, Señor, por este día, Padre. Gracias por este bendito y precioso mensaje, Señor. Gracias, Señor, porque tú resucitaste, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Padre. Y te ruego en el nombre de Jesús que me ayudes a mí, a todos mis hermanos, a que nuestra fe crezca en ti, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu sangre derramada que nos redime, nos perdona, nos limpia de todo pecado. Gracias porque tú eres nuestro refugio, eres nuestra fortaleza, Señor. Te bendecimos y te adoramos y te agradecemos eternamente y para siempre, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aleluya. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder congregarnos, aunque sea a través de las redes sociales. Para mí es un placer poder estar con ustedes compartiendo este tiempo. Ahora, cuando la hermana termine el vídeo,